a seguir con nuestro estudio. Quedamos en Gálatas capítulo 3, versículo del 13 en adelante. ¿Sí quedamos ahí? Sí. Gálatas capítulo 3, versículo del 13 en adelante. Me voy a sentar un poco. Creo que es necesario. Muy bien, oremos. Oremos para empezar a colocar esta enseñanza delante de nuestro Dios. Señor Padre poderoso celestial, debemos disponer, bendito Dios, este tiempo, Señor, para dirigir nuestra atención, Padre celestial, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprenderla, bendito Dios, conforme a tu estatuto, Señor, conforme a tu dirección, Padre bendito. Aléjanos de interpretaciones humanas, mundanas, bendito Dios, o de filosofías, Padre, que han sido llevadas a través de las tradiciones de los hombres, bendito Dios. Guíanos con tu luz, bendito Dios. Guíanos, Yeshua, por tu misericordia. En el nombre de tu Hijo, te alabamos y te glorificamos, Dios. Amén, amén y amén. Gálatas 3, capítulo 3, versículos 13 en adelante. Dice el versículo 13, estábamos leyendo el 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y hablábamos y aclarábamos ya ese versículo en la clase pasada. Si tenemos alguna duda sobre ese, ¿qué debemos hacer? Ver el video. Si ven lo bueno de los videos. Sí, darle like. Y darle like. Compartir. No. Listo. Pero sí debemos compartirlo. El versículo 13 nos muestra, o más bien dice lo siguiente. Presenta, dice, el Mesías. ¿Qué dice el versículo 13, Cristian? El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en madera. Eso es. Fíjense que aquí nos da una buena intención y nos presenta unos hechos históricos que debemos validar, ¿cierto? Dice, el Mesías nos redimió. ¿Tiempo qué? Pasado, ¿cierto? Redimió tiempo pasado. Y hoy podemos retomar estas palabras, porque a nosotros nos redimió el Mesías. Él lo hizo, ¿cierto? ¿A través de qué? De su muerte, ¿sí? Dice, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y ahí coloco la relación en otro color, dice el Mesías, ¿cierto? El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldito en lugar de nosotros. ¿Cómo así? ¿Para quién era la sentencia? Para nosotros. Y tenía sentencia de muerte. Sentencia de muerte. Pero la muerte del Señor fue una muerte especial. Hay algo que resalta en este versículo y decimos, ¿cuál maldición? ¿Sobre cuál maldición? ¿Cuál maldición fue la que nos quitó? Está fuera del reino. Miremos la ley. Deuteronomio capítulo 21, 23, 22, 23, Deuteronomio. Las respuestas de la Biblia en su contexto se hallan en la ley. Deuteronomio capítulo 21, 22, 23, ¿sí? 21, versículos 22 y 23. Ahí está hablando de diversas leyes, varias leyes que deben ser aplicadas o que debemos aplicarlas, ¿cierto? El versículo 22 dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, ¿cierto? Ahora, ¿el pecado es digno de muerte? Claro. ¿Según quién? Claro. ¿Según quién? La Biblia, ¿cierto? Paga el pecado. Romanos, correcto. Romanos 3:23, Paga el 16, pecado. porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y dice, y lo hicieren morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo
pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Elohim te da por heredad. Fíjense el contexto que representa o que nos muestra la carta de Gálatas, que está diciendo que el Señor Yeshua se hizo maldición por nosotros. ¿En qué sentido se hizo maldición? Porque fue colgado de un madero. Y los que deberían ser colgados de un madero, ¿quiénes eran? No, dice la ley puntual. Todo aquel, ¿cierto?, que comete crimen digno de muerte. Y a ese que comete crimen digno de muerte, Dios lo tiene por maldito. Por eso es que debe descolgarse, debe retirarse. ¿Sí? Ahora, en ese sentido, el Señor Yeshua se hizo maldición por nosotros, porque Él subió a la cruz y murió por usted y por mí, porque mis pecados son dignos de muerte. Entonces entendemos la intención y la fuerza de la palabra que está colocándose aquí, la de ser colgado en un madero. Esa es la maldición que está quitando el Señor, que desde luego trae beneficios para nuestras vidas y se evidencian en ¿dónde? Vida eterna para nosotros, ¿cierto? Tranquilidad de poder entrar al reino de los cielos. Así que no solo ahora debemos pensar que el Señor murió por nosotros, sino que se hizo maldición por nosotros. Porque el puesto que el Señor estaba ocupando en el madero era el mío. Entonces todos allá pueden decir, sí, pastor, era el suyo. No, el suyo también. El de todos, ¿no? Porque para eso, algunos son buenos para eso. Para atribuirle las cosas de pecado y de faltas a otros. Y nunca pueden lograr o evidenciar en sus vidas lo malo que están haciendo, el pecado que desarrollan, ¿sí? Ahí es donde hay problema. Dice, porque maldito por Elohim es el colgado del madero. Y ahora es el colgado del madero. Y eso lo vimos aquí. Mire a dónde es que tenemos que encontrar esas claridades, esas luces para poder interpretar el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. No es que Yeshua, ¿cierto?, haya quitado la ley. Al contrario, mire que aquí está validando perfectamente que se sustenta en la ley para obrar, para actuar. ¿Sí lo podemos ver? Porque lo que estamos leyendo en Deuteronomio, ¿qué es? Ley. Eso es ley. ¿Sí? Hay que unirnos a esa oración de Víctor, ¿cierto? Terrible. Bueno, continuemos entonces. Miramos ahí, sigamos en el versículo 13. Dice, la rebelión de Absalón. ¿Saben quién es Absalón? Hijo de David. Eso, vamos a mirar allá. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Capítulo 18. Capítulo 18. Versículos del 9 al 15. Entonces, van a empezar a leer de atrás para adelante, desde el versículo 9 al 15 hasta donde llegue. Y duro para que podamos escuchar acá, o pueda quedar grabado, porque va a escucharse más la música de afuera. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, del 9 al 15. De uno. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un muro, y el muro entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó de la cabeza de la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra,
y el muro en que iba pasó delante. Y envió uno a Joab diciendo: "He aquí que esto está rodeado de enemigos". Y Joab respondió al hombre que llevaba la nueva: "Viéndolo tú, ¿por qué no levantaste? Luego al echando la tierra, me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte". 12, siga, sí. El hombre dijo a Joab: "Aunque me pasara 1000 siglos de plata, no extendiera yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque el joven Absalón". Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey real se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: "No malgastaré mi tiempo contigo". Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, que estaba aún vivo en medio de la encina. Luego 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón, hirieron y probaron de matarlo. Amén. Vamos a sacarla. La historia es sencilla, es chévere. Hasta cuando uno la lee, se siente leyendo esas historias épicas, interesantes. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué hizo Absalón? Quería adueñarse del rey, ¿cierto? E hizo porquerías delante del pueblo. Entonces los generales, ¿cierto? Le contaron a David. David dijo: "Vaya, listo, tráiganlo, pero por favor, tráiganlo bien". Parece que David amaba mucho a Absalón, era uno de sus hijos preferidos. Este muchacho era especial, este muchacho era lindo con ganas, ¿cierto? Tenía un cabello precioso, dice la Biblia que tenía un cabello precioso, ¿sí? Y de ese cabello quedó colgado, ¿sí? Se fueron tras ellos, ¿cierto? Dice el versículo 9, se encontró a Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. ¿Qué sucedió después? Llegó alguien, ¿cierto? Un muchacho, y no lo mató. Y Joás, ¿quién era Joás? ¿Quién era Joás? El general del ejército de Israel, ¿sí? Un tipo fiel con ganas. Y tomó una decisión interesante. ¿Qué hizo? Lo mató en contra, inclusive de la orden del rey David. Ahora, él justifica, ¿cierto?, ese hecho y esa acción después, cuando David se echa a morir por él. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la justificación? Si hemos leído Samuel, ¿cuál es la justificación? Que al ver la debilidad de David, los enemigos en relación al muchacho, así les motivará ¿para qué? Para que vengan y tomen su reino. Así que un rey no puede mostrarse débil según las palabras de Joab, ¿cierto? Lo interesante es que a el versículo 14 dice: 3 dardos clavados en el corazón. Con 3 dardos lo mató. 3 dardos fueron dirigidos a su corazón, al hombre que estaba colgado, ¿cierto?, sobre ese madero. Es un hombre rebelde, es un hombre rebelde el que estaba colgado ahí. Un hijo contumaz. Además, que era lícito porque la ley dice que a los hijos contumaces, ¿qué hay que hacerlos? ¿Quién lo dice? La palabra. Y un hijo contumaz es soberbio, ¿cierto? Es el primero que, claro. Entonces eso es. Dice el versículo 15, 10 jóvenes, dice, y 10 jóvenes escuderos de Joás rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarlo. El 14 es fácil, dice: respondió Joás:
no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina, colgado. ¿Sí? Es correcto, el cabello lindo le sostuvo. Y 10 jóvenes, escuderos de Joás, rodearon a él e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Ahora, estos versos son muy interesantes porque muestran una relación profunda sobre lo que es Israel. ¿En qué sentido? En el sentido sencillo, el hijo rebelde morirá por la obra de redención que apunta al corazón. En 3 días se restaurará. Absalón es ese hijo rebelde, ¿cierto? Los 10 jóvenes representan a ese Israel. Los 3 días de los cuales Yeshua pasará en la tumba y rescatará o resaltará esa soberbia de esos hijos, ¿cierto? Que tiene condición de muerte. Así que también el aquel murió bíblicamente, ¿cierto? Y de acuerdo a la Torá, en un madero. Ahí vemos mucha relación específica, ¿cierto? Con hechos proféticos que nos muestran o que evidencian la obra de Yeshua en el pueblo. Gálatas 3, versículo 14, volvamos nuevamente. Gálatas. ¿Qué dice el versículo 14, don Luis? Sí. Sí. Para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Eso es. Es el 14, no más. Dice, para que Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, ¿cierto? ¿Cuál es la bendición de Abraham? ¿Cuál es la bendición de Abraham? Hemos hablado de eso en estos días. Las naciones. Las naciones serán benditas. La bendición de Abraham es que las naciones en Abraham serán benditas. Ahora, ¿cómo es que las naciones en Abraham serán benditas? Porque Abraham decidió, ¿cierto?, en su corazón, enseñar, mantener y sostener la palabra del Señor. Luego, cuando hay un hombre, un pueblo, que guarda la ley, los que están alrededor se acercan a él y tienen esa bendición. Entonces dice, para que Yeshua HaMashiach, la bendición de Abraham, alcance a los gentiles, ¿cierto? A fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Ruach. Porque efectivamente el Ruach tiene promesas de bendición para nosotros. El Señor coloca promesas de bendición para nosotros. Luego, por esa ley, por esa Torá, ¿sí?, que hemos conocido, junto con la gracia del Mesías, es que nosotros obtenemos esa bendición, que se llama vida eterna. Entonces, para que Yeshua HaMashiach, la bendición de Abraham, ¿cierto?, alcance a los gentiles. Hablábamos hace 8 días el propósito de Abraham en medio de la promesa, ¿no?, que tiene relación directa con los gentiles y con el pueblo escogido. ¿Se acuerdan? Sí. Con los gentiles y con el pueblo escogido. A fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. ¿Qué tenemos por promesa grande y poderosa? El Ruach, ¿cierto? Pero también nuestra salvación. Que los gentiles sean injertos en este pueblo. Sí, nosotros las 10 tribus, para completar 12 tribus y todo aquella persona
que está por fuera y tiene condición de extranjero. Versículo 15, ¿qué dice el versículo 15? Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Eso era la situación, ¿cierto?, bíblica y el contexto actual, donde anterior, donde habían hombres de palabra. ¿Cómo está este versículo hoy en día? ¿Qué dicen ustedes? Ya no hay... ¿Este versículo ya no está vigente? Sí, pero ya no sé cómo. El versículo está súper vigente. Lo que no está vigente es la acción del hombre, el respaldo de honor de las personas. Pero déjenme decirles que así sea hoy, cuando una persona hace un pacto con otro, delante de Dios no está sellado. ¿Sí? Así que así lo anule esa persona, ¿qué cree que va a pasar? El pacto sigue vigente, porque dice la palabra del Señor que no debemos ¿qué? Ser ligeros al hablar, ¿cierto? Y que tú sí seas sí, tú no seas no. Luego, si yo me comprometo con algo, queda vigente ese pacto. La palabra pacto, ¿cierto? Un pacto viene del griego 1242. De archeque. No, es diateque. Diateque. Lo que estoy leyendo en griego es diateque, ¿sí o no? ¿Cuántos lees conmigo en griego? Diateque. No, diateque. Sí, pero se pronuncia así porque yo veo que dice diateque. Sí, pero yo estoy leyendo en griego y dice diateque. ¿Listo? Entonces, dice, es sencillo. Esto es una D, esto es una I, esto es una A, esto es una T, esto es una E, esto es una C y esto es una E. Así de sencillo, ¿listo? Pero la K sí, la C, la K puede ser una K, pero suena como, tiene la condición de C, ¿sí? Y la otra es una T, Dice, propiamente disposición, dejemos la lectura a un lado, ¿cierto? Propiamente disposición, contrato, testamento, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, ¿sí? Nadie lo invalida ni le añade. Eso es un pacto. Ahora, los que están haciendo el curso para matrimonio están dispuestos o están prestos a hacer un pacto. Y una vez ratificado, nadie lo invalida. Así nosotros queramos decir, ya no. Ahora, le tengo noticias. Juventud para todos los que escuchan, si alguna vez me escucharan todos por internet. ¿Sí? El pacto del Señor entre hombre y mujer se sella con la relación sexual. Cuando hay una relación sexual, según la biología, relación genital, porque la relación sexual es otra relación, cualquier toque es una relación sexual. Eso me lo enseñaron hace mucho tiempo. Ahora, una relación genital sella el pacto de Dios, al estilo de matrimonio. ¿Por qué creen que dicen que ya no son dos, sino son uno? Porque se conforman una sola carne. Ahora, lo increíble de Dios es que todos los pactos los sella con sangre, ¿o no? Y cuando hay una relación sexual, hay derramamiento de sangre. Cuando se rompe el himen. Luego, ojo, jóvenes, con lo que hacen con sus vidas. Porque delante de Dios, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. El mundo presenta las cosas tan fáciles y simples que a veces me dan risa.
de nosotros, ¿cierto? La manera como los concebimos, como los hacemos. Somos simples igual que el mundo y actuamos a veces sin pensar. Este mundo tiene un propósito para todos, como Dios y su escritura tienen un propósito para todos. Entonces de eso se trata un pacto. Ok. Dice, Dios cumple su pacto con Abraham. Claro, ahí está. Ese es el pacto de Abraham, ¿correcto? Multitud de naciones. Ahora, interesante que hay dos pueblos ahí, ¿no? ¿Qué dos pueblos pueden haber? No propiamente. Más bien los hebreos y el resto. Los de la casa de Dios y el resto. Son dos pueblos que se van a volver uno. Y el resto ya sabemos las condiciones que debe tener, ¿cierto? Éxodo 24, vamos a Éxodo 24 del 1 al 9. Ok. Antes de Éxodo vamos a Génesis 17. Génesis 17. 17 del 9 al 10. 17 del 9 al 10. A ver, Jackie, léanos, por favor. Génesis 17 del 9 al 10. Dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto con tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Dónde leímos eso hoy? En la enseñanza del rabino esta mañana, ¿cierto? Bueno, ya esta tarde. Porque él estaba puntualizando sobre esas señales del pacto. Es que estábamos hablando casi de lo mismo. Y dice el versículo 9 en adelante: dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, ¿cierto? Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Ahora, lo interesante es que la descendencia de Abraham se parcializa, porque a veces queremos ser hijos de Abraham cuando hay bendiciones, pero cuando aplica esto que está diciendo que su descendencia y de ahí en adelante todos por la eternidad van a guardar este pacto, entonces hasta ahí la persona dice amén, porque creen que el pacto ¿cuál es? Guardar algo de la Biblia, ¿cierto? Y la salvación. Pero esto tiene que evidenciar en una señal. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Serán circuncidados todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La circuncisión es la señal del pacto. Luego, si no hay señal, no hay pacto. O hay pacto, pero no hay con el que no tiene señal. ¿Sí o no? Qué pena, Diego, siempre que viene le toca este tema. Créame que ni sabía que usted ve, pero estoy pensando en eso, ¿no? ¿Qué problemas tienes con Dios? Ok, vamos entonces a llevar la zona. El pacto con Abraham, ¿cierto? Ahora, no enseño cada 8 días de la circuncisión. Dios le está hablando a alguien. Éxodo 24, vamos. Éxodo 24. Éxodo 24 del 1 al 9. ¿Qué dice? A ver. ¿Qué no, señor?
¿Qué dice Éxodo 24 del 1 al 9? Adonai dijo a Moshe, sube a Adonai, tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, póstrense a la distancia. Mientras solamente Moisés se acerca a Adonai, los otros no se acercarán y el pueblo no subirá con él. Moisés vino y dijo al pueblo todo lo que Adonai había dicho, incluyendo todos los estatutos. El pueblo respondió a una sola voz: nosotros obedeceremos toda palabra que Adonai ha hablado. Moisés escribió todas las palabras de Adonai. Él se levantó temprano en la mañana, edificó un altar al pie de la montaña y puso 12 grandes piedras para representar las 12 tribus de Israel. Él mandó a los jóvenes de los hijos de Israel a ofrecer ofrendas quemadas y sacrificios de ofrendas de paz de bueyes para Adonai. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, la otra mitad de la sangre él roció contra el altar. Luego tomó el libro del pacto y leyó en voz alta, para que el pueblo pudiera oír. Y ellos respondieron: todo lo que Adonai ha hablado, nosotros haremos y obedeceremos. Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esa es la sangre del pacto, el cual Adonai ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos subieron. ¿Se dan cuenta que cada que hay un pacto hay sangre? Hay derramamiento de sangre. Ahora, interesante, ¿no? Hay varias cosas en esta porción bíblica que nos hace reflexionar. Primero, bueno, más adelante, Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Fíjense que ahí están propuestas las columnas sobre las cuales debemos nosotros sustentarnos, perdón. Así que debemos escoger una columna de las 12. ¿Para qué? Para acercarnos al pueblo del Señor. Dice el versículo 9 también: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Ahora, eso nada de raro tiene, porque es lo que generalmente también nosotros hacemos acá. Lo interesante es que seguido dice: el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ahora, interesante, porque se lee el libro de la ley y el pueblo responde: oiga, vamos a hacer todo lo que está ahí. Sí, pero lo hace. A veces creo yo que somos personas llenas de emociones, que cuando estamos leyendo la palabra del Señor decimos: amén, eso es, así es. ¿Sí? Y yo leo aquí que la circuncisión y todos dicen amén. Y yo leo aquí que la palabra del Señor es viva y todos dicen amén. Y hablo que la confianza del Señor y todo el mundo amén. Y digo, hacemos lo que estamos haciendo en la Biblia, lo que vemos en la Biblia, y el mundo dice amén. Pero salimos y hacemos otras cosas. Así que es muy fácil soltar palabras. Y estamos hablando de pactos. Es muy fácil soltar palabras. Pero lo difícil es ser hombre o mujer para cumplirlas. Porque el Señor quiere hombres y mujeres que cuando hablen, su sí sea sí y su no sea no. Nos gusta perdernos en el mundo, nos gusta causar problemas, ¿cierto? Nos gusta estar aquí y allá. Debemos ser claros. Ahora, ¿en qué consiste ser claro? En tener este objeto de razón. Si seguimos al Señor, somos salvos. Y si no, por más alegre que esté afuera,
cantando las canciones, tomando la cerveza, colocándose la cuadra de Ruana, ¿qué cree que va a pasar? El mundo da alegrías temporales. Esa gente que está al frente temporalmente está alegre. Y está alegre, ¿sabe por qué? Porque les aseguro que ya no tienen los 5 sentidos como deben ser, sino que están sometidos al licor. Eso es lo que hace el mundo, emborracha a todos, para que podamos perdernos, ¿cierto?, en las cosas del mundo. Debemos tener cuidado. El libro del pacto, ahí está, hay un libro del pacto y es el que tenemos acá. Lo leyó Abraham y nosotros lo leemos, lo estamos leyendo. Lo leyó Moisés, Abraham también lo leyó, pero Moisés lo leyó en este caso. Y nosotros lo podemos leer, ¿cierto? De esta manera. Continuemos entonces, versículo 16 de Gálatas 3. ¿Qué dice el versículo 16? Jennifer. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es el Mesías. Ok, está sencillo. Ese versículo lo podemos explicar cualquiera de los que estamos acá. ¿Qué dice el versículo? En palabras nuestras, en palabras de comprensión. ¿Qué dice el versículo? Aquí lo debo tener. Ah, no. Lo voy a leer yo. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a la simiente, la cual es el Mesías. La promesa a él está, o sea, la que le hicieron a Abraham, tiene un sentido, una sola dirección, ¿cierto? ¿Y la simiente quién es? El Mesías. Yeshua. La imagen que más se me parece. Aunque no debemos colocar imagen. Dice simiente, viene del griego 4690, esperma, ¿cierto? O esperma, ¿cierto? Algo sembrado, derramado, incluido la esperma masculina, por implicación descendencia, específicamente remanente, figurativamente como si se guardara para sembrar, linaje, descendencia, descendiente, semilla, simiente. En hebreo es ¿cierto? Que es esa simiente. Así que esa palabra que está ahí en el versículo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la simiente es la de Abraham, la que viene de su línea, ¿cierto?, de familia. No habla de muchas simientes, no habla de otras simientes. Habla de que esas promesas, aquí es claro, ¿cierto?, fueron hechas a esa simiente. Y a la simiente como si se hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es el Mesías, dice el escritor de Gálatas. Ahora, ¿por qué es importante este versículo? Para no ser tan odiosos. Porque a veces se nos llena la boca diciendo, ah, es que mi Dios, ¿cierto? Y resulta que sí, es mi Dios en la eventualidad en que yo me acerco a esta simiente. Desde luego por medio del Mesías. Pero no se le olvide que viene dada desde Abraham, y Abraham ha guardado una línea a través del tiempo. Así que a nosotros se nos debería prohibir odiar a un judío, ¿sabían? Porque un judío es la simiente de Abraham.
Porque de un judío, o más bien el Señor Yeshua es un judío, ¿o no? Ahora, si el Señor Yeshua es un judío, pues mi Salvador es un judío. Así que debemos tener cuidado en relación a cómo hablamos de ese santo pueblo. Ellos darán cuentas delante de Dios por lo que tengan que dar cuentas, ¿o no? A nosotros nos corresponde solo bendecirlo, orar por ellos, bendecirlo a través de nuestros días y acercarnos más a la línea de Yeshua. Pero el Yeshua bíblico, no el Yeshua disfrazado con traje griego, ¿no? O romano. ¿Sí? Porque hemos visto un Yeshua vestido de romano, ¿no? Toca darle las condiciones al Señor Yeshua. Gálatas 3, versículos 17 al 18. ¿Qué dice 3, 17, 18, Lina? Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mesías, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿qué nos está mostrando estos versículos? La fidelidad de Dios. Que Dios da, dice, promete y cumple. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mesías, ¿cierto? La ley que vino 400 años después, no la abroga para invalidar las promesas, no. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Para Elohim, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces lo que está diciendo es que Dios habló a Abraham otorgándole promesa, ¿cierto?, para las naciones. Luego se evidencia en piedra o en físico la ley, pero no va en contra, al contrario, ratifica esa misericordia de Dios para con el pueblo, ¿cierto? Y no quita esa promesa hecha a Abraham. La ley no puede quitar eso. Al contrario, ratifica el concepto de gracia. Porque la ley es gracia, ¿o no? ¿Para qué está la ley? Libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Porque si no existiera la ley no podríamos determinar lo que está mal o lo que está bien. Luego la ley es gracia. Ese algo lo vamos a ver más adelante. Dice el 18, porque si la herencia es por la ley y no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Es profundamente claro. Dios otorga a Abraham esa promesa, pero la valida a través de su palabra. Miremos el versículo 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Y la respuesta que el mundo está dando es para estorbar. ¿Sí? Para alejarme de la fe. Para atarme. Porque la ley es atadura. ¿No dicen eso? Yo veo todo lo contrario. Es paz. El mismo Nuevo Testamento lo ratifica. Dice, conoceréis ¿qué? Y la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ya lo hemos visto en varias enseñanzas. Es la Torá, es la palabra del Señor. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Este versículo ha tenido problemas.
Y hay quienes dicen, no, si es que la ley fue un ángel. Entonces, como la dio un ángel, pues específicamente es más Yeshua que un ángel. Y Yeshua trae la salvación y la gracia, la misericordia. Entonces ahí se cae de peso la ley, porque fue dado por ángeles. No, no dice eso. El versículo es un poco más claro. Dice, el propósito de la ley. ¿Para qué sirve la ley? Hacemos la pregunta, ¿cierto? Ahí está la simiente que es Yeshua. ¿Sí o no? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Dónde dice? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué sentido tiene eso? Mostrarnos el pecado. Claro, para evidenciar, ¿cierto? Mire, lo que usted está haciendo está mal. Eso es una transgresión a Dios. Eso es una transgresión a su hermano. Eso está mal. Entonces la ley se erige, se escribe para que nosotros podamos saber o identificar lo que es mal, ¿cierto? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Por qué hasta que llegase la simiente? Ahí están todas las transgresiones que podemos encontrar. Vamos a ver. Bueno, algunas. Miremos Romanos 3:19. ¿Qué dice Romanos 3:19? Ahí es donde ya dicen que no, que porque cuando ya viene el Mesías, entonces que ya, como él la cumplió, entonces que ya. Eso es. A ver, ¿qué dice Romanos 3:19, mi hermana? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Elohim. O sea, le damos el 20 para no quedar cojos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Esto ya lo hemos explicado. No es para salvación. Este versículo ya lo hemos tocado 3 veces, estos 2 versos. Y siempre hacemos lo mismo. Empezamos por el 19 y ustedes se quedan callados. Y luego volvemos a leer el 20. Ah, no, sí, ahí sí. ¿Sí? Es puntual, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pues claro, ¿cierto? Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Claro. ¿Cómo va a ser el juicio de Dios? Con la misma Torah, la ley. ¿Cómo va a juzgar Dios al mundo? Con la ley. Dice Cristian, no, usted las gafas, por esas gafas lo condenó. No. Cristian, su barba está bien afeitada, está bien bonita, ¿cierto? No. Rubén, usted nunca se afeitó. No. ¿Cuál va a ser la condición? La ley. La ley. Así es que va a juzgar el Señor. Por medio de la ley, porque la ley es la que determina el pecado. Y el versículo 20 lo aclara. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No, la justificación no. ¿Ya? Y continúa diciendo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa es la función de la ley. Ahora, si yo conozco el pecado y hago el pecado, ¿qué cree que va a pasar? No estoy cumpliendo la ley. Porque la ley me dice, haz esto o haz aquello. O no hagas esto. O sí. ¿Se dan cuenta? Esa es la función. Entonces, fue añadida a causa de las transgresiones del hombre. Esa es la intención. Ahora, ¿por qué dice ángeles? La tradición judía mencionaba la presencia de ángeles en el Sinaí, en la promulgación de la ley. ¿Sí? Pero fíjense cómo es una manifestación. Ahora, si vamos a leer Éxodo, ¿cierto? Creo
porque sí. Leamos primero Hechos. Hechos 7, 37, 38. Hechos 7, concéntrese en acá y ya. 37, 7, 37 y 38. ¿Qué dice Susana? Hechos 7, versículos 37 y 38. Este Moshe es el que dijo a los hijos de Israel: con perdón levantará el Señor nuestro refugio de entre nuestros hermanos, como a mí, a él oíréis. Este es aquel Moshe que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba del monte Sinaí, y con nuestros padres, que recibe palabras de vida y de Ok, ahora, miremos bien esta cita. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor, vuestro Elohim de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Está hablando de Moisés. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida. ¿Qué? Las palabras de vida. Que darnos. Ahora, vámonos a Éxodo 19, porque hay que leer y hay que identificar qué es lo que está pasando. Éxodo 19. Vamos a tener que leer todo el capítulo, porque si no, no vamos a entender. Éxodo 19, versículo 1 al capítulo 20, 17. A ver, empieza Luisa de aquí para atrás. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día que ganaron el desierto de Sinaí. Habían subido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto y acampó Israel delante de ellos. Moisés subió a Elohim y Jehová lo llamó desde el monte del cielo. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios, como os tomé sobre alas de águila y os ha traído a mí. Ahora pues, si vienes oír a mi voz y guardar mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Entonces Moshe llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Adonai ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Adonai. Entonces Jehová dijo a Moshe: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis su lino. Cualquiera que toque el monte, de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o azateado. Sea animal o sea hombre, no vivirán. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moshe del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo el pueblo: estad preparados para el tercer día,
No lo que hizo. Aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre el pueblo. El humo subía como humo de horno y todo el monte se estremecía de gran manera. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés la cumbre del monte. Moisés Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Que también se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga entre ellos estancias. Moshe dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado, dice, señalar límites del monte. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. El 24. Y Jehová le dijo: desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Eterno, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moshe descendió y se lo dijo al pueblo. 21. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que sea arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Será que doña Lili lee? 20. Eso 20. 25, ¿no? ¿Sí alcanza a leer, Alison? Ok, Lisa. No te inclinarás a ellos ni las juzgarás, porque yo soy Jehová tu Elohim, fuerte y celoso, que visité la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los criados. Que misericordia mostraréis a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre tus puertas. Porque en 6 días hizo limpios los cielos y la tierra, el mar y todas las criaturas del ser. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová un día de reposo en nosotros. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Adonai, tu Dios, te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo para hacer testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hemos leído del 19 al 20-17. ¿Dónde ven ángeles ustedes? En ninguna parte. Entonces,
ese ángel que se muestra ahí que estaba con Moshe, ¿quién? Yeshua, ¿cierto? Luego se determina como el ángel de Jehová, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que aclarar con la Torá los escritos del Nuevo Testamento, ¿sí? Para no decir, no, es que solo la ley la dieron los ángeles. No, el mismo Señor dijo. De hecho, puntualiza específicamente el versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moshe, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. ¿Sí? Y después dice más adelante que nuevamente aparece, Jehová dijo a Moshe, desciende ahora, porque dice 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moshe hablaba y Dios le respondía con voz tronante, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí. Entonces Dios fue el que dio la Torá a Moisés, ¿sí? Sus mandamientos, para ser claros. Entonces volvamos nuevamente a Génesis 3:19, y entonces, perdón, a Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Este mediador es Moisés. Miremos acá. El mediador, ¿quién es? No, todo el mundo generalmente dice que el mediador es Yeshua. Y por eso es que carece de valor la ley. No, el mediador es Moisés, porque ese es aquel que está refiriendo, ¿cierto? Gálatas 3:20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Eso dice seguido, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios, Elohim, es uno solo. ¿Se dan cuenta? Continuemos entonces acá. Dice, la intervención de un mediador caracteriza a la ley, mientras que la promesa viene únicamente de Elohim. ¿Sí? ¿Entienden? El mediador representa, o más bien caracteriza la ley. Pero la promesa recae específicamente en el Señor, ¿cierto? En Dios, en nuestro Salvador. ¿Quién está por encima? ¿El Mesías o la ley? El Mesías, ¿cierto? Porque el Mesías dio la ley. Lo acabamos de leer en Éxodo capítulo 20, 19 y 20. Entonces de él sale esa palabra. Yeshua no puede ir en contra de lo que él mismo dice, de lo que él mismo hace. Eso es lo que nosotros debemos tener claro. Continuamos entonces acá. Gálatas 3:21. Gálatas 3:21. ¿Qué dice 3:21, don Luis? Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera verificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Eso. Es claro, ¿no? Este versículo. Luego la ley es contraria a las promesas de Elohim. No. ¿Cuál es la respuesta? En el mismo versículo está. En ninguna manera. No es contraria. La ley evidencia las promesas. La ley se fundamenta y se erige para validar y guardar esas promesas. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Sí? ¿Qué vivifica? Yeshua, ¿cierto? ¿Cómo entiendo esa parte? La justicia fuera verdaderamente por la ley.
¿Eso quiere decir que la ley no es justa? ¿Se cae de justicia? No. Es más, las promesas se reciben por la obediencia a la ley. Sí, ¿cierto? Entonces, la relación es que la ley está vigente, pero no es contraria a las promesas de Dios. Está dada específicamente para validar y guardar esas promesas. ¿Por qué creen? Porque si yo observo la ley, pues voy a tener promesas. Es como un maestro que me guía de la mano, ¿cierto? Para adquirir o para poder mostrarme ese camino que me conduce a Yeshua, ¿sí? El cual es mi Señor, pero es mi juez también. Viene el Señor Yeshua. El versículo 22 y 23 nos dan un poco más de claridad. Dice el 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yeshua HaMashiach fuese dada a los creyentes. Y ahí hay una condición específica, ¿cierto? Esa escritura, la escritura que tenemos, ¿qué encerró? Absolutamente todo bajo pecado. O sea, está hecha ahí para determinar y para que nosotros podamos validar, ¿cierto? Lo que es pecado o lo que no es pecado. Dice, para que las promesas que es por la fe en Yeshua HaMashiach fueren dadas a los creyentes. O sea, es una garantía, es una carta de garantía para adquirir esas promesas. Y la lógica nos lleva a deducirlo. Si yo no hago la ley, adquiero las promesas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley determina lo que es pecado. Y si yo no guardo la ley, pues estoy obrando el pecado, ¿cierto? Entonces hay rangos. Ahí está el pecado, el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y eso sí se determinaba y se evidenciaba continuamente, ¿cierto? Porque Yeshua vino y dijo, y aclaró el concepto. Dijo, venga, la ley está propuesta para guardar al hombre, pero ustedes decidieron obedecer más a las tradiciones de los hombres que a la misma ley. Entiendan que la ley no es la que los salva. La que los salva, el que salva es Yeshua. ¿Sí? La ley es como ese maestro que enseña mientras viene el Padre. Es como cuando ustedes dejan a sus hijos para que les enseñe un maestro, pero ustedes están ausentes. Ahora, cuando ustedes recogen a sus hijos, la enseñanza recae sobre ustedes. ¿Sí? Eso es lo que hace la ley, y lo vamos a ver más adelante, porque ahí ya me adelanté. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Ahí está. Entonces, en el griego 3807, peidagogos. Y tiene que ver con la palabra de pedagogía, ¿no? Los que enseñan, líder de muchacho, un líder de muchacho. Un siervo en aquella época cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela, dedicarse, ¿cierto?, a enseñarle y al cuidado del muchacho. Es un tutor. El ayo es un tutor. Y dice, de manera, el versículo 24 dice eso, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cobra sentido todo lo que hemos dicho de ahí para atrás. Podríamos decir, sin la ley no hubiéramos podido llegar al Mesías. ¿Sí? Ahora,
los que venimos del cristianismo, del catolicismo, en medio de todo nuestro corazón, nos ha guardado de acciones o cosas. Podríamos ser peor, ¿o no? Pero siempre nuestro corazón nos ha detenido de hacer, y nuestra mente nos ha detenido de hacer cosas más vandálicas o más malas. ¿Saben por qué? Porque la ley está en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces ahí se evidencia que nos ha guardado. Es ese profesor que educa y enseña lo que debemos hacer. Y está ahí mientras que, dice el versículo 24 al final, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías. Así que cuando llega el Padre, pues el Padre recoge a sus hijos. Y el tutor ya no hace más función de tutor, porque le corresponde al Padre. ¿Se da cuenta? Pero el Padre es contrario al tutor. En ninguna manera. La ley es contraria al Señor. En ninguna manera. ¿Sí? Porque son las reglas que el Padre determina para la crianza de su hijo. Por eso eran siervos dedicados a la formación de los muchachos. Continuemos entonces. Versículo 25 y 26. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Ahí se hay un lío. Porque de ahí se han tomado, ya la fe está, entonces ya no hay necesidad de estar sobre ya todo es por la ley. Ya todo es por fe, por gracia. Una vez venida la fe, no estamos bajo tutores. Es lo que dicen. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podemos determinar este versículo? Que el Mesías nos enseña directamente. Correcto. Sí. La relación es el mismo ejemplo que estamos desarrollando. Mientras no está el Mesías, pues estamos siendo instruidos por un tutor que se llama ley, ¿cierto? Pero ese Padre, ese Mesías determinó desde antes cómo íbamos a ser formados, ¿sí? De qué manera íbamos a ser instruidos. Y ese profesor aprendió la lección y empezó a enseñar a su hijo, que somos nosotros. Para que, ayudar el 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, claro. Ya tenemos la fe en Yeshua, ¿cierto? Ya conocemos la ley y la ley se aplica directamente, ¿cierto? Para los que no cumplen la ley. Porque la ley se aplica para los que cumplen la ley. No, porque si lo estamos cumpliendo, ¿de qué nos va a acusar? La ley se aplica, o la sentencia de la ley aplica para los que cumplen la ley. La condena no, correcto, la condena, gracias por la claridad, porque la ley para todos se aplica, ¿cierto? Claro. Pero si nosotros cumplimos el precepto, ¿vamos a ser castigados por cumplirlo? No. No, claro que no. Dice el 26, pues todos sois hijos de Elohim por la fe en el Mesías Yeshua. Entonces en él es que encontramos ese amigo, porque el Padre nos recibe y sigue llevando, sosteniéndonos en su palabra hasta hoy, ¿o no? ¿Qué leemos hoy? La palabra. ¿Y qué hay en la palabra? Los mandamientos. Mandatos del Señor. Hasta hoy estamos en él. Y el Mesías ya vino. ¿Sí? Entonces esa es la situación. Ahí está. Si el padre recoge a su hijo, el maestro ya queda libre, ¿o no? Libre por lo menos de esa acción o esa ejecución que está haciendo. Ahora le corresponde al padre seguir la acción de tutor o de tutoría. ¿Se entiende? ¿Cuál es la relación? Que el padre castiga más duro que el maestro. Sí, el papá se le puede pegar con él. Bueno, sí. Sí, no. Buen aporte.
Entonces, de hecho, el Señor lo hace, ¿no? Porque el que va a emitir castigo o juicio va a ser el Señor. Versículo 27, ¿qué dice el 27? ¿Qué dice William? Porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Eso es. Así está, ¿cierto? Eso implica una acción de inversión, porque todos los que habéis sido bautizados, oído lo que dice ahí, no es bautizados como queramos, sino debemos ser bautizados en el Mesías, ¿sí? Y teniendo claridad de Yeshua en nuestras vidas. Por eso el curso que desarrollamos. Y ahí hablamos sobre la inversión, ¿cierto? Hablamos sobre varias cosas que deberíamos tener claras para poder realizar esa inversión. Bautismo, bautizar, lavar, implica ser convertido. ¿Y el ser convertido es qué? Ser un creyente practicante. Practicante, ¿cierto? Alguien que de verdad puede determinar o puede estar sujeto a la voluntad de Dios. ¿Sí? Alguien al que el Señor le podría decir, sígueme, y de hecho lo haría. ¿Dejando qué? Pecado. Todo, dejando todo. A los apóstoles les llamó y les dijo, sígueme. Y más de uno estaban trabajando, ¿no? ¿Sí? Estaban trabajando y dejaron ahí sus balsas y siguieron al Señor. Otros estaban con sus padres. ¿Y qué hicieron? Dejaron ahí a sus padres y siguieron al Señor. Porque era un ministerio el que estaba desarrollando. Implica ser convertido creyente. Y ahí con ¿sí? Pero podría ser cualquiera de sus fotos, ¿o no? ¿O no? Claro. ¿Podría yo colocar una foto de ustedes ahí? Usted tendría que decir pues sí o no, porque esa respuesta solo la da usted. Si estamos acá es porque estamos siguiendo al Señor. ¿Será que sí? Claro. Claro. Yo creo que eso debería ser una respuesta personalizada. De pronto usted piensa eso, pero usted puede meter la mano por todos los que están aquí. No, yo digo por entonces el si estamos acá no aplica. Debería ser si yo estoy acá, ¿cierto? ¿O no? Si estoy acá. Cada uno debería dar esa respuesta. Y cada uno debería decir, sí, pastor, coloque mi foto ahí. ¿Cierto? Porque soy convertido y creo. Dice versículo 27 y 28, porque todo ya 28. ¿Qué dice el 28? A ver, el 28, mi hermana Gladys. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos hijos del Mesías Jesús. Eso es, no es una libertad a secularizarse, ¿no? Ahí no está hablando de eso. Dice, ya no hay judío, ¿cierto? Ya no hay griego, no hay esclavo ni libre. ¿Eso es lo que dice el versículo? ¿Ya lo aprendieron? Sí. Dice, ni mujer, porque todos, dice ni varón ni mujer, ¿cierto? Ahí está, ni varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Ahora, este versículo también ha tenido una relación de ¿qué? Varias cosas. Lo primero que dice, ya el pueblo judío ya no. Ya nosotros somos iguales a ellos. Eso de la iglesia. Más bien, si nosotros adoptamos
¿cierto? La Torah de ellos, amén. Pero también dicen, sí, ya no hay hombre ni mujer, entonces hay licencia de que usted escoja lo que quiera. No, no está diciendo eso tampoco. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la descontextualización de los versos puede dar para todo en este mundo. Entonces, no, está tratándose o está versando sobre la igualdad que hay en el Mesías. ¿Sí? El derecho a ser obediente a la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Y la gracia del Señor que cae sobre nosotros para dar vida eterna o justificación. Sobre eso es que está hablando. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, el Mesías, Yeshua. Y ahí está la clave. Si yo estoy o soy en el Mesías, tengo algo con que poder identificarme con los otros. De lo contrario, no. Ahí es donde está la clave. Ahí es donde no hay separación, ahí es donde no hay ninguna talanquera. Y el versículo 29 es genial. Vosotros sois uno en el Mesías, dice. El 29 me gusta. ¿Qué dice? Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según las promesas. Porque todo el capítulo está hablando sobre eso, ¿cierto? Sobre las promesas y sobre la ley, y sobre la venida del Mesías. Ahora, si yo digo ser mesiánico, pues soy linaje de Abraham. Y si soy linaje de Abraham, cumplo lo que Abraham cumplió, de la manera que él lo cumplió. Fue obediente, ¿cierto? Fue cumplidor de los mandamientos y estatutos y ordenanzas. Eso es lo que hizo Abraham, para convertirse en padre de multitudes. Amén. Acabamos el capítulo 3. Acabamos el capítulo 3. Pero quedó bien así. Vamos entonces a colocarnos en pie. Vamos a orar. Oremos. Padre poderoso celestial, delante de ti, Señor, estamos nuevamente reunidos orando, Padre celestial, para que seas tú aclarando tus cartas, bendito Dios, tu palabra. Gracias porque nos muestras a través de ella, Señor, que siempre has estado con una idea a través de la historia, bendito Dios. Porque tu verdad es ciertísima, Rey de la Gloria. Porque tú mismo, bendito Dios, validas, Padre celestial, a través de todas las épocas, Señor, tu verdad, Rey de la Gloria. Gracias por acercarnos, bendito Dios, a tu Biblia completa, Señor, y no a la Biblia desmembrada, Padre celestial, que muestran muchas personas, solo queriendo tener excusas, Señor, para hacer lo que a ellos les conviene o quieren, bendito Dios de la Gloria. Nos vamos delante de ti, Rey de Gloria, para que seas construyendo nuestras vidas, bendito Dios, sanando nuestros corazones y limpiando nuestras vidas. En el nombre de tu Yeshua Mashiach. Amén, amén y amén.